Buenas noches. Con la ayuda de nuestro Dios, en esta hora vamos a estudiar su palabra en el Salmo 119, versículos 49 al 59. El título de nuestro estudio es La eficacia de la Biblia en la consolación. ¿Quién no ha necesitado consuelo a lo largo de su vida? Desde un recién nacido hasta una persona que después de vivir muchos años se encuentra en su lecho de muerte, todos necesitamos consuelo, porque invariablemente atravesamos por un número de situaciones angustiosas, aflicciones o sufrimiento que son muchos a lo largo de nuestra vida. También experimentamos tristeza, temor o nos sentimos desanimados. Incluso a veces al ver nuestra fragilidad, necesitamos ser confortados, así que todos siempre requerimos de alivio, pero ese alivio principalmente se necesita cuando estamos pasando por una situación de angustia, de aflicción o de pena. En esta porción bíblica que hemos leído en nuestros hogares, se nos dice dónde podemos encontrar consuelo. Un verdadero consuelo, mejor que cualquier otro. Porque todos sabemos que hay muchos tipos de consuelo, pero unos son buenos, otros no, y otros son eficaces y nos dan alivio. Por ejemplo, el consuelo de una madre es el más dulce, el más tierno y el más sincero que conocemos. El de los padres es mucho mejor que el de los amigos, pero también está el consuelo de un esposo, de un vecino e incluso el del pastor, los cuales son buenos en su mayoría. Sin embargo, hay cosas que dan consuelo y que no son buenas. Por ejemplo, los estados de cuenta bancarios, una relación extramatrimonial, el alcohol e incluso las drogas. Nosotros vemos que el consuelo realmente eficaz, verdadero y duradero es escaso, más aún cuando las penas por las que nosotros pasamos son grandes, serias o se pueden llegar a prolongar en el tiempo. Previo a decirnos dónde encontrar ese consuelo ideal y verdadero del que estamos hablando, esta porción del Salmo 119 nos indica la forma de pedirlo y a quién se le debe de pedir. En el versículo 49 encontramos un ruego humilde, reverente, con temor, que no es impaciente ni soberbio, mediante el cual se le dice: ¿a Dios? Que se está en una angustia, en un problema, en una aflicción y se acude a Él en espera de ver el cumplimiento de sus promesas para tener consolación. Así que el consuelo se debe buscar en Dios y este se debe de pedir con palabras que demuestren sencillez. Así, el texto sagrado que estamos revisando hoy nos conduce a Dios, a quien en caso de aflicción le podemos decir: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Mediante este ruego humilde, somos enseñados, pues, a dirigirnos a Dios, diciéndole que, habiendo Él hecho una promesa hacia nosotros y estando afligidos, venimos a Él buscando la realización de sus promesas, que en este caso darán consuelo a nuestra aflicción. Vemos aquí que hay algo que Dios ya nos aseguró previamente. Sus promesas no son dichas de manera improvisada, no las hizo en el justo momento en que nosotros las necesitamos o para la ocasión, sino que ya nos han sido dadas desde antes, porque Dios se ha asegurado de tener todo arreglado de antemano para nosotros. Y en el caso de nuestras aflicciones, a Él no lo toman por sorpresa o desprevenido. Él ya tiene la forma de resolverlas. Por lo que los hijos de Dios estamos solamente a la espera de que se cumplan sus promesas, en fe, en humildad y en paciencia, sin reclamarlas con osadía como algunos enseñan el día de hoy. Nosotros le manifestamos a Él cuando venimos en una situación angustiosa que considere que estamos ahí, en espera de su favor. En esta porción de la Escritura, el salmista se llama a sí mismo siervo, y en aquel entonces un siervo estaba para recibir órdenes y trabajar, no para reclamar promesas o acudir a su amo a pedir ayuda, porque eso no corresponde a la condición de un siervo. Así que ahí encontramos la humildad.
Nosotros tenemos el privilegio de acudir a nuestro Dios descansando en el hecho de que somos sus hijos y no solamente sus siervos. Además, de antemano sabemos que Él se compadecerá de nosotros. Recordemos que en su palabra Él nos dice en el Salmo 103, versículo 13, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que una cosa a tener en cuenta que es muy importante para nosotros es que ante una situación angustiosa podemos venir a Dios confiando en que Él es nuestro Padre y se compadecerá de nosotros. Ahora bien, ¿dónde encontramos ese consuelo? Ese consuelo, de acuerdo a estos versículos que estamos revisando, están en las promesas de Dios, y estas promesas están en su palabra escrita que ha sido revelada a nosotros. Todos sabemos que la Biblia está llena de promesas. Quienes se han dedicado a estudiar este tema han encontrado más de 3,000, y muchas de ellas tienen como finalidad dar consolación en el tiempo de angustia, de aflicción o de tristeza, que es lo que estamos viendo en esta ocasión. En la realización de tales promesas nosotros encontraremos una verdadera consolación, porque aunque esas promesas están en su palabra escrita, en el fondo proceden de la boca de Dios mismo. De ahí que son verdaderas, fieles y reales, porque provienen de Dios. Entonces sus promesas tienen las características de Dios. Para cualquier situación de dolor, aflicción, angustia, incertidumbre, inquietud, impaciencia o tristeza, las palabras que nos han sido dichas por Dios y que se encuentran en su libro sagrado son el remedio adecuado, porque nos dan un consuelo verdadero. La palabra hebrea que se usa en este texto al decir consuelo es suspirar. Así que cuando Dios nos consuela, nos está dando un respiro, nos está dando alivio, nos está dando aliento, nos revive, y esto lo hace mediante su palabra, pero también a través de la obra del Espíritu Santo, que está trabajando para hacer que tales palabras, que tales promesas cobren vida, y así nosotros tenemos una consolación reforzada, por decirlo de alguna manera. Por eso esta consolación que proviene de Dios es eficaz y verdadera, y como la de nadie, porque proviene del Espíritu Santo de Dios. Además, no olvidemos que Él es nuestro consolador por excelencia, pues precisamente esa es una tarea que Él realiza con los hijos de Dios, y por eso en la Biblia tiene ese nombre, el Consolador, como lo podemos ver en los últimos capítulos del Evangelio según San Juan. Así que la consolación que Dios nos da es eficaz porque proviene de Dios, es divina. No hay otra como ella, y está muy por encima de la que nos puede ofrecer una madre. Por ejemplo, porque esta está limitada por las circunstancias. A veces nuestras madres nos pueden consolar, a veces no, por ejemplo, cuando estamos lejos del hogar. Los alcances de la consolación materna, que es la mejor que conocemos, también son en función de los recursos que ella dispone. A veces su carácter o su temperamento no son tan grandes como para dar una consolación adecuada, pero también interviene, por ejemplo, su creatividad. En cuanto al tiempo, la consolación materna también es limitada, porque a veces las madres que trabajan, por ejemplo, no tienen tiempo suficiente para consolar a sus pequeños, o porque nuestras madres no nos duran toda la vida. Sin embargo, la consolación de Dios es todo lo contrario. Es amplia, es vasta, es extensa, y su medida es más que suficiente. No es en la cantidad y la calidad en que la requerimos, porque sobrepasa nuestra necesidad e incluso sobrepasa nuestros entendimientos. La consolación que Dios da es eficaz, es decir, logra el efecto deseado. Para nosotros es como un bálsamo o una medicina que de inmediato nos otorga alivio, con un efecto instantáneo y de acción prolongada. El respiro renovador al que nos referimos, este bálsamo, comienza a trabajar inmediatamente desde nuestro interior y alcanza nuestro exterior, dándonos paz, quietud y hasta gozo, e incluso la consolación de Dios puede arrancarnos una sonrisa.
La consolación que Dios da también se mantiene firme. Aunque nuestras circunstancias pueden agravar o mejorar, aunque nuestra fe se encuentra debilitada, Él nos da una consolación que proviene de promesas inalterables, sólidas y que siempre están vigentes. Así que su consuelo es seguro. Y además personalizado, porque aunque el consuelo viene de promesas que Él ha hecho en general a sus hijos, cuando lo aplica a nuestra vida es justo lo que nosotros necesitamos en lo particular. Ahora, es importante que nosotros pensemos en que la palabra de Dios es el consuelo eficaz porque es Dios mismo dándonos su consolación. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4 se nos dice que Dios es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí debemos hacer énfasis en todas las tribulaciones, porque no hay nada que esté fuera de su consuelo y de su alcance de darnos alivio perfecto. Porque ya decíamos que Él es el consolador por excelencia y por eso rebasa el mejor consuelo que humanamente podemos experimentar. Y no porque no haya otro consuelo, sino porque no hay otro mejor. Así que en nosotros, en nuestras aflicciones, somos consolados por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra, los cuales van de la mano. Por último, quiero considerar con ustedes dos cosas. El consuelo de Dios es único, pero también es misterioso, porque tiene un origen y efectos extraños. El consuelo que Dios da proviene de una aflicción, es decir, de una cosa que nos está ocurriendo y que no consideramos buena, y por lo tanto no desearíamos experimentar, pero eso potencializa el efecto del consuelo de Dios. Alguien que está alegre o sin necesidad no necesita consuelo. No se puede experimentar ese alivio o ese bálsamo si no se está pasando por una aflicción. Ahora, en cuanto a sus efectos, la aflicción y el consuelo que proviene de Dios para nuestras penas nos traen beneficios. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nuestra fe se fortalece y nos lleva a la búsqueda de Dios, así que le conocemos más y mejor. También nos conducen a la oración, a leer y a recordar su palabra, como lo dicen los versículos que estamos viendo en esta hora, y se desarrolla nuestra confianza en Dios y nuestra paciencia. Pero asimismo, el sufrimiento propio y el consuelo que hemos recibido por parte de Dios mediante su palabra y mediante la obra del Espíritu Santo nos capacitan para consolar a otros. Nuestro Dios permite que pasemos aflicciones para que en el futuro estas aflicciones y el consuelo inigualable que Dios nos dio sirva como una experiencia que dé alivio a otras personas que también sufren. Dios nos consuela para que estemos aptos para consolar a otros. Y regresamos al pasaje que mencionamos hace rato en 2 Corintios 1:4, el cual dice lo siguiente, que Dios nos da consuelo para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Así que las experiencias mediante las que nosotros fuimos consolados también son útiles para que por medio de lo que vimos y vivimos podamos consolar a otros. Y esto es obra del Espíritu Santo llevándoles a ellos la palabra de Dios. Una cosa más a tomar en consideración es que recordar el pasado nos ayuda a tener consuelo en el presente. Hacer memoria de los juicios antiguos de nuestro Dios, es decir, de sus maravillas hechas en nuestras vidas en el pasado, y ver cómo ellas se hicieron realidad en lo que hemos vivido, nos traen esperanza y consuelo. Cuando uno se acuerda que nuestro Dios hizo prodigios entre nosotros en tiempos pasados, eso nos alivia, ya que sus hechos del pasado son realidades espirituales que cobran utilidad en el presente. Las obras de Dios, sus maravillas antiguas, nos consuelan y nos animan. Y
Nosotros solo sabremos cuáles son las promesas de Dios en las que podemos encontrar consuelo para nuestras penas y aflicciones si leemos su palabra. De otra manera, nos estaremos quedando sin conocer sus promesas y sin saber dónde y de qué manera Él nos va a dar su alivio divino. Así que hoy hemos aprendido que para nuestras aflicciones hay un remedio, el consuelo de Dios, y este es como ningún otro porque proviene de Él. Se encuentra en su divina palabra, principalmente en sus promesas. Y como la palabra de nuestro Dios es espíritu y es vida, tal como lo menciona el Evangelio según San Juan en su capítulo 6, versículo 63, esta nos puede dar un consuelo real, eficaz, vivo, vivificante. Si estamos tristes o afligidos, es porque no hemos buscado el consuelo donde debiéramos. Si estamos pasando por una situación aflictiva, ya sabemos cuál es el remedio. Así que no dudemos en acudir a nuestro Dios, quien mediante su palabra y su Espíritu Santo nos dará un alivio como el que nadie más nos puede proporcionar. Que Dios bendiga la exposición de su palabra. Amén.